¿Cómo están mis estimados amigos? Retornando para apoyar a nuestros estudiantes de tercero y cuarto de secundaria en el desarrollo de su ficha de autoaprendizaje en el área de ciencia y tecnología correspondiente a la actividad número 13. Comprendemos la importancia que tiene la energía eléctrica como un derecho de las familias y comunidades del país. Mi querido estudiante, el propósito de aprendizaje de esta actividad es desarrollar la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Por lo tanto, tienen que explicar usando sus palabras y después de haber hecho las lecturas que trae nuestra ficha. Los criterios de evaluación tenemos los siguientes. Expliqué con conocimientos científicos cómo se transforma la energía proveniente de los recursos energéticos en energía eléctrica. Fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde la obtención de energía eléctrica para el desarrollo es cuestionada por su impacto en la sociedad. Iniciamos nuestra actividad recordando, anteriormente hemos propuesto acciones personales y colectivas para promover los derechos de las poblaciones originarias en el contexto del bicentenario de la independencia. En esta actividad conoceremos la importancia que tiene la energía eléctrica en la vida de las familias, comunidad y país, como una necesidad básica y de desarrollo, considerando las implicancias que éstas producen. En esta experiencia de aprendizaje escribiremos compromisos frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestras poblaciones y país, que será incluidos en nuestra acta de compromiso. ¿Sabías que la electricidad es un componente básico para el bienestar y la calidad de vida de las familias y la comunidad? También es un insumo clave para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y el país. En tal sentido, este elemento debe ser suficiente, confiable, seguro y ahora y en el futuro, por lo que las autoridades distritales, provinciales, regionales y del país deben garantizar la presencia de la energía como un derecho que tenemos todos los peruanos. De acuerdo a la lectura, ¿por qué es importante la energía eléctrica en las familias, comunidad y país? Reflexionamos en familia y respondemos en el cuaderno o portafolio. Entonces podemos ensayar nuestra primera respuesta, mis queridos estudiantes, que es importante pues porque mueve toda la economía nacional, ¿no? La industria, el comercio se mueve gracias a la energía eléctrica. También es importante porque nos sirve en nuestra vida diaria, como es alumbrar nuestros hogares, usar los aparatos electrodomésticos, usar nuestra computadora, estar comunicados con el mundo actualizado mediante el internet, etcétera y etcétera. Vemos que es muy importante contar pues con energía eléctrica y todos los peruanos sin excepción deberíamos tener este servicio. Continuemos desarrollando nuestra ficha de autoaprendizaje. Ahora veamos la matriz energética del Perú. El Ministerio de Energía y Minas del Perú, MINEN, ha elaborado, el estudio de la nueva matriz sostenible para el periodo 2010-2040, para orientar el uso nacional de los recursos energéticos en el país. Para conocer más sobre la matriz debemos leer el texto Matriz Energética que encontramos pues en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Por lo tanto, te invito, mi querido estudiante, a que des la lectura consciente. Recuerda que solo leyendo vas a poder tener los conocimientos científicos que te servirán para argumentar y explicar cuál es el reto de esta actividad. Una vez completada la lectura, podemos empezar a
responder las preguntas. Primera pregunta. Explicamos por qué las dos principales fuentes de energía constituyen mayor consumo de acuerdo a lo representado en la matriz energética del país. Y sabemos que las dos principales fuentes que aparecen en ese cuadro son el petróleo y el gas. Entonces comencemos a explicar por qué. Entonces podemos explicar por qué el petróleo es fuente de energía para mover todo el parque automotor. Mueve pues los autos, camiones, trailers, trenes, barcos, aviones, etc. Es decir, todo móvil que se mueva se hace gracias al petróleo y sus derivados, ¿no? Toda la variedad de gasolinas y aceites lubricantes son provenientes del petróleo. Por eso se usa bastante esa fuente de energía. En cuanto al gas natural, también se consume en los hogares para cocinar nuestros alimentos. En nuestro país, pues, hay millones de hogares que la consumen. También han sido adaptados ciertos vehículos para funcionar con gas natural. Por lo tanto, viene a ser la segunda fuente de energía que consumimos en nuestro país. Además, esto hace que estas fuentes de energía tengan mayor consumo que las fuentes de recursos renovables. Además, estas fuentes fueron las primeras en usarse al entrar al periodo industrial por su fácil acceso, ¿no? Y recién en los últimos años se viene pues haciendo uso de las fuentes de recursos renovables que son más sostenibles y nos dan energía limpia. De esta forma pueden responder mis queridos estudiantes. A continuación, respondemos la siguiente pregunta. De acuerdo a la figura 1, Matriz Energética Nacional del 2015, ¿qué fuentes de energía consumimos? Y en esa matriz encontramos, mi querido estudiante, que consumimos estas fuentes. Tenemos fuentes primarias que son el petróleo en un 48%, ¿no? consumimos. El gas natural en un 27%. Consumimos la biomasa, ¿no? Energía de biomasa en un 13%. Consumimos la hidroenergía o energía que se produce con la fuerza del agua en un 11% en nuestro país. Y consumimos energía del carbón mineral, ¿no? Carbón mineral en un 4%. ¿Se dan cuenta? Este es, según ese cuadro, como primer lugar consumimos el petróleo y segundo el gas. Continuemos. Ahora nos dice, ¿sabías que el Perú tiene beneficios y retos en base a los recursos energéticos renovables? Se han identificado al menos 6 ventajas de la producción energética con recursos energéticos renovables. Genera baja conflictividad social, es de rápida implementación, permite diversificar la concentración en fuentes, descentraliza la concentración geográfica, reduce los niveles de contaminación ambiental y facilita el cierre de las brechas de acceso rural. Claro que sí, yo creo que el uso de recursos energéticos renovables indudablemente va a bajar la conflictividad social, es decir, nadie se va a oponer al uso de estos recursos, como en el caso de recursos que contaminan el ambiente, siempre pues la gente va a oponerse y va a haber ese conflicto social, como en el caso de las minerías, por ejemplo, ¿no? La explotación de ello realiza contaminación, por ahí que viene el conflicto social. En el caso de los recursos energéticos de fuentes renovables, no ocasiona ningún tipo de contaminación, por lo tanto nadie se opondría. Sigamos viendo. Leemos con atención, dice, beneficios y retos de los recursos energéticos renovables, disponibles indudablemente en nuestra ficha. Así es que nuevamente, mi querido estudiante, te invito a leer. Solo leyendo vas a ser una persona muy competente, así es que facilito ser competente, solo leer.
Luego respondemos las siguientes preguntas, mi querido estudiante, una vez hechas las lecturas. ¿Qué impactos ocasionan los recursos energéticos renovables en la salud de la familia, comunidad y ambiente? Veamos, podemos responder explicando, ¿no? Recuerda que el propósito de esta actividad es que expliques con tus palabras lo mejor posible. Aquí el ejemplo estoy haciéndolo con el uso de las lecturas. Primero podemos hacer el impacto directo, la reducción de gases contaminantes, ¿no? El sector eléctrico es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono en nuestro país y solo es superado por el sector transporte. Es decir, producir electricidad en base a petróleo u otra fuente, pues ocasiona contaminación. El uso del petróleo como fuente energética en el año 2015 tuvo como consecuencia la emisión de 1.335 gramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora producido, ¿no? Kilowatt hora de energía eléctrica. En tanto, el uso de gas natural generó 471 gramos de dióxido de carbono, también por cada kilowatt hora de electricidad producida. Existe pues una relación inversa entre el porcentaje de producción eléctrica a partir de recursos energéticos renovables, incluyendo grandes hidroeléctricas, y el dióxido de carbono emitido por kilowatt hora de electricidad producido. Entonces, cuando producimos electricidad, ¿no?, con hidroeléctricas, la producción del dióxido de carbono es bajísimo realmente. Entre más producimos, menos dióxido de carbono se va a producir en esa planta hidroeléctrica. Ahora tenemos también el impacto indirecto producido en el ambiente. ¿Cómo cuáles? La desaceleración del cambio climático. Entonces vamos a evitar el recalentamiento de la atmósfera a un nivel de 0,3 grados centígrados por década, por cada 10 años, ocasionado pues por el uso intensivo de los combustibles fósiles. Si usamos petróleo, carbón, gas para generar electricidad, entonces estamos contaminando y recalentando en un 0,3 grados centígrados cada 10 años. Entonces esto vamos a evitar si usamos recursos energéticos renovables. También vamos a reducir, ¿no?, la lluvia ácida. Entonces vamos a evitar las altas concentraciones de nitrógeno y azufre que, al igual que el dióxido de carbono, sale pues del uso de combustibles fósiles como son el petróleo, gas, carbón. Estos pues dañan la atmósfera de nuestro planeta, que su combinación con el vapor del agua de la atmósfera va a dar lugar a la lluvia ácida. Entonces, usando las fuentes de recurso energético renovable, no va a haber esta lluvia ácida. Ahora, también vamos a ayudar la protección de la capa de ozono, ¿no es cierto? Al haber menos contaminación se protege pues la capa de ozono. Aunque también debemos tomar en cuenta, nos dice la lectura, que la capa de ozono también se destruye por la emisión de sustancias clorofluorocarbonos, ¿no?, como son las sustancias que se usa para las refrigeradoras, ¿no?, los refrigerantes, y también se usa esta sustancia en los aerosoles, ¿no? Entonces evitar usar esas sustancias va a ayudar a la capa de ozono. En este caso, también al usar los recursos energéticos renovables vamos a ayudar a proteger la capa de ozono. Y por último tenemos otro beneficio que mejora en la salud de nuestra población. ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de aire, y esta calidad de aire va a mejorar la salud de todos los ciudadanos. Así evitamos pues los problemas respiratorios, entre ellos la bronquitis, el aumento de riesgo de sufrir muerte prematura, la disminución de la expectativa de vida, ¿no?, que se da por la contaminación por el uso de recursos combustibles fósiles como son el uso del petróleo, el gas. Eso ocasiona pues estos problemas respiratorios por la contaminación.
Como ven, hay muchas bondades. Entonces lo explicamos con nuestras palabras y estamos cumpliendo el reto. Continuamos respondiendo las preguntas. Hay otra pregunta, nos dice: de acuerdo al cierre de brecha de acceso rural, ¿qué porcentaje de la población rural ha sido atendido con energía eléctrica? De acuerdo a la lectura hemos encontrado que ha sido atendido solo el 83.6% de la población rural con el servicio de electricidad. Hay otra pregunta: ¿consideras que el porcentaje indicado en la lectura es justo, razonable para las zonas rurales? ¿Por qué? Totalmente injusto. Considero que es totalmente injusto. ¿Por qué? Ya que todos los peruanos tenemos los mismos derechos y los recursos del Estado deben destinarse para el beneficio por igual para todos, mi querido estudiante. No podemos discriminar a la zona rural. Entonces tiene que atenderse por igual a la zona rural y a la zona urbana, porque el dinero que se acumula del pago de nuestros impuestos debe ser distribuido para todos equitativamente. Entonces, con mayor razón, si los recursos energéticos renovables se encuentran disponibles en las zonas rurales. No es posible que no se atienda por igual a las zonas rurales. Entonces tenemos que mostrar nuestra disconformidad con este tipo de discriminación. Entonces hagamos un país con equidad, todos seamos beneficiados por igual. Y es más, nuestros minerales, nuestros recursos que se explotan están pues en la zona rural y hay que revertir esas ganancias a estas zonas rurales y más que todo proteger nuestro ecosistema, ¿no? Bien, continuamos respondiendo a las preguntas. Ahora viene la otra pregunta: ¿cuál es nuestra posición frente a los beneficios de energía eléctrica y su impacto en la salud y el ambiente? Bueno, nuestra posición es pues a favor de impulsar el uso de los recursos energéticos renovables por ser muy beneficiosos para la economía, para el bienestar y la salud de toda la población, así como muy beneficiosas para el ecosistema, para toda la vida en sí. Son muy beneficiosos. ¿Por qué? Porque es energía limpia, porque es energía que no contamina. Entonces eso sí es beneficioso para todos. Por lo tanto, estamos a favor. Continuamos. Ahora nos dice sobre la revista de Energiminas. ¿Qué nos dice en esta revista? Que este 2021, o sea, el presente año, se espera la ejecución de 34 proyectos de electrificación rural por un total de 300 millones. ¡Qué buena noticia!, ¿no? Que benefician a 168,000 personas que viven en zonas rurales, las que accederán al servicio eléctrico en el año 2021. Del mismo modo, llevarán energía eléctrica a más de 39,000 viviendas del norte, centro y sur del país, una vez que ingresen en fase de operación. Esperemos que esta noticia sea verdadera y con alegría los peruanos decimos, ¿no?, que se haga justicia y que se haga realidad. El propósito nos dice que es electrificar a 100% del país hacia el año 2023. Entre los proyectos destacan electrificación integral de la provincia de Chota, Cutervo, Hualgayacuo y Santa Cruz en la región de Cajamarca, que beneficiará a más de 82,000 habitantes, y el mejoramiento del sistema eléctrico rural de Coracora en 22,9 kilovatios en Ayacucho, en beneficio de más de 18,000 habitantes. Bueno, nos alegra esta noticia, solo esperemos que se haga realidad, que al año 2023, es decir, de aquí a 2 años, esté pues electrificado el 100% de nuestro país y nadie sufra. Y realmente sí es posible, porque somos un país tan rico que podemos producir electricidad en cantidad, ya les dije, porque tenemos recurso hidrológico, tenemos ríos, tenemos lugares donde podemos construir reservorios y con ello producir energía eléctrica, incluso para vender a otros países que la requieran.
Bien, continuemos. Nos dice que los proyectos de Sistema Eléctrico Rural Nuevo SEASME, tercera etapa, llevará energía eléctrica a más de 7.500 habitantes de esta localidad de la región de Amazonas. Un total de 58.961 personas que viven en zonas rurales accedieron al servicio eléctrico gracias a la culminación de 8 proyectos de electrificación en el año 2020. ¡Qué buenas noticias! Continuemos. De acuerdo a esa lectura que hemos hecho, debemos responder estas preguntas. Considerando el uso de los recursos energéticos renovables, ¿cómo las tecnologías contribuyen al desarrollo de los proyectos de electrificación? Pues contestamos, contribuyen como una gran alternativa real y efectiva. Gracias a esta tecnología es posible atender las necesidades de nuestros pobladores de la zona rural al 100%, aunque sea un futuro de 2 años que faltan, ¿no? Al 2023. Y lo mejor es que no dañaremos el ecosistema, beneficiándose a todas las especies que tienen vida. Qué linda respuesta, ¿no? Ustedes respondan más bonito, mi querido estudiante. Continuemos. La otra pregunta. ¿Qué compromisos tiene el Estado peruano con las familias y las zonas rurales del Perú? Tiene pues el compromiso que en el año 2023 debe satisfacer al 100% de la zona rural con servicio de energía eléctrica, es decir, al 100% de nuestro país. Todos los peruanos deben contar con energía eléctrica. Otra pregunta, ¿de qué manera el acceso a la energía eléctrica favorece a nuestras familias y a la comunidad? Favorece pues enormemente, mi querido estudiante, en dar mejor calidad de vida. Puede hacer uso de aparatos y equipos con tecnologías de punta, así como tener la conexión al mundo globalizado en tiempos reales. Si cuentas con energía eléctrica, vas a tener todos estos beneficios. Por ello es importante que todos los peruanos tengamos este servicio de energía eléctrica. Ahora la actividad nos pide que reflexionemos en familia. Respondemos las siguientes preguntas con papá y mamá. Siéntense papá y mamá y conversen. Si fuéramos estudiantes y familias que viven en zonas rurales, ¿qué posición y acciones creemos que deberíamos tomar frente a las necesidades de contar con fluido eléctrico como un derecho? Bien, lo que debemos hacer es estar pendiente de que los compromisos y las obras prometidas por los gobiernos se realicen en los plazos establecidos, ¿no? Y debemos solicitar a nuestras autoridades locales su participación en las gestiones necesarias para hacer realidad estos compromisos. La otra pregunta, ¿cómo podríamos responder? ¿Qué compromisos deberíamos asumir como estudiantes, familias, frente a los problemas ambientales, de salud y energía eléctrica que vivimos en nuestra población y país? Bueno, los compromisos que podemos asumir es que debemos difundir las bondades que tiene el usar los recursos energéticos de fuentes renovables. Para eso hemos aprendido. Y también otros compromisos podrían ser difundir la importancia que tiene el contar con energía eléctrica en todas las partes de nuestra patria, así como el derecho por igual como peruanos que somos. Entonces todos debemos ser conscientes que la atención del Estado debe ser equitativo o por igual, beneficiando por igual a todos los peruanos. También debemos difundir el uso responsable de estos recursos energéticos. También tendríamos que comprometernos a indagar, experimentar el uso de recursos energéticos de fuentes renovables. ¿Para qué? Para generar electricidad en cada uno en su localidad. Bien, mi querido estudiante, ahora debemos evaluar nuestro aprendizaje con los criterios de evaluación presentados al inicio de la actividad. Esperando que haya sido de gran ayuda, me despido hasta otra oportunidad.